Hubo un tiempo en que Johann Sebastian parecía invencible. Cantaba sobre el amor, dominaba los escenarios y cabalgaba ante multitudes como un hombre hecho para desafiar al destino. Pero detrás de aquella imagen poderosa, algo comenzaba a romperse lentamente. Perdió personas que amaba, vio su cuerpo consumirse por la enfermedad y cargó con rumores capaces de destruir cualquier reputación. Sin embargo, ninguna de esas heridas explica por completo el peso que llevó hasta el final, porque hubo una pérdida diferente, una que no provocó el destino, sino él mismo. Mucho antes de que el nombre de Johann Sebastian apareciera en marquesinas, discos de oro y estadios abarrotados, hubo un muchacho llamado José Manuel Figueroa que miraba el mundo desde Juliantla, guerrero, con más sueños que certezas. Nació lejos del lujo, en un entorno humilde, donde la vida enseñaba pronto que cada decisión tenía un precio. Nadie imaginaba que aquel joven terminaría convertido en una de las voces más reconocibles de México. Durante su adolescencia, su camino parecía apuntar hacia un lugar completamente distinto. Ingresó al Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca, y durante un tiempo contempló la posibilidad de dedicar su vida a la iglesia. Allí encontró disciplina, silencio y reflexión, pero también descubrió algo que crecía dentro de él con demasiada fuerza para ignorarlo. Escribía, componía, transformaba emociones en palabras. Cuanto más intentaba comprender su vocación, más evidente se volvía que su verdadero altar estaba en otro sitio. A los 17 años tomó una decisión que cambiaría todo. Dejó el seminario y eligió la música. No había contratos esperando, ni productores haciendo fila, ni dinero suficiente para convertir un sueño en una carrera. Solo tenía una intuición feroz, esa clase de certeza que parece locura cuando nadie más la comparte. Johann todavía no existía, pero José Manuel acababa de dar el primer paso para inventarlo. Trabajó en Oaxtepec y fue allí donde una casualidad empezó a abrirle una puerta. Conoció a Angélica María, quien escuchó sus canciones y lo animó a buscar una oportunidad profesional. Para cualquiera habría sido apenas un consejo. Para él fue una señal. Comenzó a tocar puertas, a insistir, a exponerse al rechazo, porque los grandes destinos rara vez comienzan con aplausos. Casi siempre empiezan con alguien escuchando demasiadas veces la palabra no. Después, llegó Chicago, lejos de Guerrero y de la imagen romántica que años más tarde construiría sobre los escenarios. Tuvo que sobrevivir mientras intentaba acercarse al espectáculo. Vendió automóviles, trabajó en publicidad para radio, participó en televisión local y aceptó pequeñas oportunidades para cantar. Hubo noches en las que el pago era modesto, pero cada vez que alguien se detenía a escucharlo, recibía una pequeña confirmación de que tal vez no se había equivocado. Y entonces ocurrió uno de esos momentos que parecen insignificantes hasta que se mira la vida hacia atrás. Surgió una oportunidad para presentarse en Texas por una cantidad muy superior a lo que acostumbraba ganar. No era todavía la gloria, pero sí una grieta en la pared. Johann comprendió que podía dejar de cantar únicamente cuando aparecía la ocasión y empezar a construir una vida alrededor de aquello que realmente amaba. Fue entonces cuando comenzó a formarse el rasgo que definiría tanto al artista como al hombre. Johann Sebastian no sabía querer a medias. Cuando deseaba algo, avanzaba con todo. Esa intensidad sería el combustible de sus canciones, la fuerza que lo llevaría a conquistar escenarios y la razón por la que tantos terminarían creyendo cada palabra que salía de su boca. Pero el mismo fuego que ilumina también puede quemar. Poco a poco dejó atrás al joven desconocido y comenzó a nacer el personaje que México aprendería a reconocer. Sombrero, caballo, poesía popular, canciones sobre amores imposibles y una manera de cantar que parecía confesión. No interpretaba simplemente historias de corazones rotos, daba la sensación de haberlas vivido antes de escribirlas. Lo extraordinario es que las pérdidas más dolorosas todavía no habían llegado.
tampoco la enfermedad, los disparos, los escándalos, ni aquella mujer que años después ocuparía uno de los lugares más profundos de su memoria. Todo eso estaba adelante. El muchacho de Juliantla había conseguido escapar del anonimato. Pronto tendría fama, dinero, admiradores y una vida que alguna vez habría parecido imposible. Pero existe una regla cruel que nadie le explicó cuando comenzó a perseguir sus sueños. Cuanto más consigue un hombre, más cosas aparecen que puede perder. Y Johann Sebastian estaba a punto de descubrirlo. El muchacho que alguna vez dudó entre el seminario y la música, empezó a transformarse en algo mucho más grande que un cantante. José Manuel Figueroa fue quedando atrás y en su lugar apareció Johann Sebastian, un nombre destinado a mezclarse con polvo, caballos, sombreros y canciones de amor nacidas como si cada verso hubiera brotado de una herida. Johann entendió pronto que para sobrevivir en una industria feroz no bastaba con tener voz. Había que construir una identidad imposible de confundir. Y él la encontró sobre el lomo de un caballo, frente a multitudes que iban a escucharlo y a verlo dominar un espectáculo, donde música y riesgo convivían en el mismo espacio. Así nació el hombre, al que muchos llamarían el rey del jaripeo. Cantaba sobre pérdidas, deseo, celos y reconciliaciones, y el público sentía que detrás de aquel hombre seguro había alguien que conocía demasiado bien el dolor que describía. Con los años llegaron discos, reconocimientos y canciones para otros artistas. Su obra atravesó ranchera, norteño, banda y balada, pero casi siempre regresaba al mismo territorio. El corazón cuando ama, pierde, engaña o intenta volver demasiado tarde. Llegaron también 5 Grammy y 7 Latin Grammy. Para aquel joven de Juliantla, semejante reconocimiento parecía confirmar que había vencido al destino. Pero la fama tiene una forma extraña de deformar la realidad. Desde afuera, todo puede parecer perfecto justo cuando algo comienza a romperse por dentro. Johann era admirado por miles de mujeres y perseguido por la prensa. Su vida sentimental empezó a despertar tanta curiosidad como sus canciones. Y fue entonces cuando apareció una mujer que no sería una historia más. Maribel Guardia ya tenía su propia luz. Costarricense, actriz, cantante y figura reconocida en México, no llegó a la vida de Johann para vivir a su sombra. Cuando comenzaron su relación, el público vio algo perfecto para las portadas, 2 estrellas y un amor que parecía destinado a durar. En 1995 nació Julián Figueroa. Aquella relación dejó de ser únicamente romance y se convirtió también en familia. Johann tenía ahora un hijo que unía definitivamente su historia con la de Maribel. Un año después, ambos compartieron pantalla en la telenovela Tú y yo. La ficción y la vida privada empezaron a mezclarse de una manera peligrosa. Frente a las cámaras interpretaban pasiones y conflictos. Fuera de ellas, debían sostener una relación real bajo la mirada de periodistas y espectadores. Trabajar juntos podía parecer un privilegio, pero también significaba que cada tensión tenía testigos, cada distancia podía ser observada y cada gesto podía convertirse en sospecha. Johann sabía escribir sobre arrepentimiento y amores que dejan marcas para siempre. Sus canciones hacían llorar porque parecía comprender lo que ocurre cuando alguien pierde aquello que más ama. Lo que nadie sabía todavía era que muy pronto dejaría de cantar esas emociones desde la imaginación. En el set de Tú y yo había otra presencia, una actriz joven, cercana al mismo círculo de trabajo. Al principio no parecía más que otro rostro del reparto, pero con el paso de los días, aquella presencia empezó a adquirir un peso distinto, en una historia que aún se desarrollaba lejos del público. Maribel seguía apareciendo al lado de Johann. Las cámaras continuaban encendiéndose. Desde afuera, la pareja conservaba la imagen de 2 estrellas que habían encontrado equilibrio entre amor, trabajo y familia. Sin embargo, las historias más dolorosas rara vez comienzan con una explosión. Empiezan con silencios pequeños,
con ausencias que parecen insignificantes, con explicaciones que dejan de convencer, y con una intuición que alguien intenta ignorar, porque aceptar la verdad sería demasiado doloroso. Johann Sebastian estaba en la cima. Tenía canciones, premios, caballos, una mujer admirada y un hijo pequeño. Parecía tenerlo todo. Pero en aquel mismo lugar donde debía interpretar una historia frente a las cámaras, estaba comenzando otra que no pertenecía a ningún guión. Y cuando saliera a la luz, la vida que parecía perfecta ya no podría volver a ser la misma. En el set de Tú y Yo, las luces se encendían cada mañana como si nada pudiera escapar de ellas. Johann Sebastian y Maribel Guardia compartían escenas y una historia escrita para la televisión, mientras fuera del guión intentaban sostener algo mucho más frágil, su propia relación. Desde lejos, todo seguía pareciendo perfecto. Había una pareja famosa, un hijo pequeño y una telenovela que mantenía sus rostros frente a millones. Pero la fama obliga a sonreír incluso cuando el silencio dentro de casa pesa más que cualquier discusión. Maribel conocía el carácter intenso de Johann. Sabía que era un hombre acostumbrado a vivir rodeado de admiración y escenarios, con una libertad que muchas veces chocaba con la estabilidad de una familia. Con el tiempo, aparecieron dudas. No eran pruebas, solo detalles, horarios difíciles de explicar, distancias emocionales, momentos en los que una mirada parecía esconder más de lo que decía. En aquel mismo reparto trabajaba una actriz joven. Al principio su presencia no parecía extraordinaria. Era un rostro más del reparto. Sin embargo, algunas historias no anuncian su llegada. Entran en silencio, hasta que un día resulta imposible fingir que nunca estuvieron allí. Maribel siguió trabajando. Johann también. Las cámaras seguían grabando, y esa normalidad hacía todo aún más inquietante, porque el público veía una ficción cuidadosamente construida, mientras detrás de ella crecía una verdad que nadie había escrito en ningún libreto. Hay traiciones que se descubren por una llamada. Otras aparecen en una carta, un mensaje o una fotografía. Pero lo que estaba a punto de ocurrirle a Maribel tendría una dimensión mucho más cruel, porque no llegaría en privado. Una tarde, Johann y Maribel estaban juntos viendo televisión. Era un gesto cotidiano, casi insignificante, de esos que nadie recuerda. Hasta que una frase cambia para siempre el significado de todo lo anterior. En la pantalla apareció Ventaneando. El programa avanzaba entre noticias del espectáculo y comentarios sobre figuras conocidas. Entonces, uno de sus conductores comenzó a hablar de Johann Sebastian. Maribel escuchó. Johann estaba allí. Y de pronto, aquella sala dejó de ser un lugar común. Cada palabra que salía del televisor parecía acercarse demasiado a una sospecha que hasta entonces podía esconderse detrás de excusas. El conductor contó que había visto al cantante la noche anterior en un lugar público. No estaba solo. Habló de una mujer vinculada al ambiente en el que Johann y Maribel trabajaban. Lo que parecía una inquietud privada estaba siendo llevado, sin aviso, a una pantalla vista por miles de personas. La escena duele por su sencillez. Maribel no tuvo tiempo para prepararse. No recibió primero una explicación. No hubo una conversación íntima antes de que otros conocieran la historia. La noticia llegó desde afuera, mientras el hombre del que se hablaba estaba a pocos pasos de ella. Pero todavía faltaba algo. Un nombre capaz de convertir una sospecha en una herida concreta. Y antes de pronunciarlo, hay que entender por qué aquel momento tendría tanto peso en la vida de Johann. Lo ocurrido frente a ese televisor no fue solo la crisis de una pareja famosa. Fue el principio de una pérdida que años después adquiriría otro significado, cuando tragedias mucho más brutales comenzaron a caer sobre él. Johann todavía podía subir a un escenario, todavía podía montar a caballo, todavía podía cantar sobre corazones rotos, pero la vida estaba a punto de mostrarle la diferencia entre escribir sobre el dolor
y tener que vivirlo. Años después, 2 de sus hijos serían arrancados de su lado de manera violenta. Su apellido quedaría rodeado de preguntas y rumores. Su cuerpo también iniciaría una batalla contra una enfermedad implacable. Por eso, antes de regresar a aquella sala y escuchar el nombre de la mujer que cambiaría su matrimonio, debemos mirar otra herida, una que Joan no provocó, una que ningún arrepentimiento podía reparar, porque si aquella tarde frente al televisor comenzó a destruir un amor, el destino todavía guardaba para Johann Sebastian algo capaz de quebrar primero al artista y después al padre. Años después de aquella escena frente al televisor, cuando la herida sentimental permanecía en su memoria, Johann Sebastian tuvo que enfrentarse a un dolor mucho más brutal. Esta vez no había una discusión que pudiera resolverse, ni una puerta que pudiera volver a abrirse. Esta vez, el destino apuntó directamente a sus hijos. En 2006, después de una presentación en Texas, el ambiente alrededor del espectáculo se volvió caótico. Varias personas intentaron acercarse a la zona reservada del cantante. Trigo Figueroa, uno de los hijos de Joan, intervino para controlar la situación y proteger el espacio donde estaba su padre. Lo que parecía una tensión alrededor de una multitud terminó, en segundos, con un disparo. Trigo fue alcanzado en la cabeza. Tenía apenas 27 años. Para cualquier padre, perder a un hijo significa romper el orden natural de la vida. Para Joan, había una crueldad añadida. Trigo estaba allí porque formaba parte de su mundo, porque protegía el entorno de su padre. Desde entonces, subir a un escenario ya no podía sentirse exactamente igual. Las primeras investigaciones apuntaron a una confrontación ocurrida alrededor del lugar, no a una ejecución previamente demostrada. Pero eso no podía modificar la verdad emocional. Joan había salido de una noche de música convertido en un padre que debía enterrar a su hijo. Y cuando una familia apenas comienza a respirar después de una tragedia, lo último que espera es escuchar de nuevo la misma noticia. 4 años más tarde, en 2010, Juan Sebastián Figueroa fue asesinado en Morelos. Según las primeras versiones, él y sus acompañantes tuvieron problemas para entrar en un establecimiento nocturno. Hubo una discusión, la confrontación escaló y nuevamente apareció un arma. Otro hijo de Johann Sebastian murió por disparos. 2 hijos en 4 años. Hay cifras que parecen pequeñas hasta que se convierten en tumbas. El hombre que había pasado décadas escribiendo sobre despedidas, descubría ahora que existen despedidas para las que ninguna canción alcanza. Podía volver al estudio, cantar frente a miles de personas y esconder el rostro bajo un sombrero. Pero al terminar el espectáculo, seguía siendo un padre obligado a convivir con 2 ausencias. Entonces, apareció otra forma de violencia: los rumores. En México comenzaron a circular versiones que relacionaban aquellas muertes con supuestas deudas, venganzas o vínculos de Joan con el crimen organizado. Años después, publicaciones y testimonios recogidos por la periodista Anabel Hernández volverían a colocar su nombre cerca de figuras del narcotráfico. Pero una acusación repetida no se convierte automáticamente en una verdad probada. Joan negó públicamente ser narcotraficante. Defendió su imagen como la de un hombre trabajador. Lo más cruel era ver cómo la muerte de sus hijos podía convertirse en material para especular sobre una vida paralela que nunca quedó establecida por una sentencia. Ese es uno de los rincones más crueles de la fama. Cuando una tragedia golpea a una celebridad, el dolor se convierte en noticia, la noticia en hipótesis, y la hipótesis en una historia que millones terminan repitiendo. Durante años, muchos pudieron pensar que allí estaba la herida definitiva de Johann Sebastian. ¿Qué podía doler más que enterrar a 2 hijos? ¿Qué podía quedar dentro de un hombre después de escuchar 2 veces que uno de sus muchachos no volvería a casa? Tal vez nada pudiera compararse con ese sufrimiento. Pero había una diferencia que Joan conocía demasiado bien. La muerte de Trigo no había sido una elección suya. La muerte de Juan tampoco.
eran tragedias que el destino había impuesto sin pedir permiso. Sin embargo, existía otra pérdida cuya responsabilidad no podía colocar sobre nadie más. Una mujer seguía esperando en la escena que dejamos suspendida frente a aquel televisor. Un conductor estaba a punto de pronunciar un nombre. Y cuando ese nombre salió al aire, Joan Sebastián tuvo que enfrentar una verdad mucho más incómoda que cualquier rumor. Hay heridas que nos causa la vida, y hay otras que duelen durante décadas, porque fuimos nosotros quienes las provocamos. La escena había quedado suspendida durante años en la memoria. Maribel Guardia frente al televisor, Joan Sebastián a pocos pasos, y una noticia de espectáculo que comenzó como cualquier otra, hasta que dejó de hablar de celebridades y empezó a hablar de ellos. En Ventaneando, Juan José Origel contó que había visto a Joan en un lugar nocturno acompañado de una mujer. No era una desconocida ajena a sus vidas, era Arlette Terán, una joven actriz vinculada al mismo universo profesional en el que Joan y Maribel compartían tú y yo. Entonces, todo adquirió otro significado. Las ausencias, las dudas, los silencios. Aquello que Maribel quizá había intentado justificar dejó de ser una simple sospecha. La verdad no llegó mediante una confesión íntima, ni en una conversación preparada para protegerla del golpe. Llegó desde una pantalla, convertida en noticia para miles de personas. Y esa fue quizá una de las partes más crueles. Maribel no solamente tuvo que enfrentar la infidelidad del hombre, con quien había construido una familia, también tuvo que descubrir que una parte de su vida privada ya pertenecía al espectáculo. Mientras otros podían comentar el escándalo desde sus casas, ella estaba viviendo el instante exacto en que su relación comenzaba a derrumbarse. Después, vendría la decisión que cambió definitivamente la historia. Maribel pidió a Joan que se marchara. Lo que durante años había parecido una poderosa historia de amor, llegó a un punto del que ya no pudo regresar. Joan podía culpar al destino por muchas cosas que ocurrirían después. Podía preguntarse por qué sus hijos habían sido arrancados de su lado. Podía maldecir la enfermedad que terminaría atacando sus huesos. Podía indignarse ante los rumores que asociaban su nombre con mundos que él negó públicamente. Pero aquella pérdida era diferente. Nadie había apretado un gatillo contra su matrimonio. Nadie había colocado el cáncer dentro de aquella relación. No existía un enemigo invisible al que señalar. Esta vez, el hombre que tanto había escrito sobre el amor tenía que mirar sus propias decisiones. Y ahí aparece una de las contradicciones más profundas de Joan Sebastián. Pocos artistas han sabido convertir el arrepentimiento en canciones con tanta fuerza. Cantaba sobre hombres que pierden, desean regresar y comprenden demasiado tarde el valor de aquello que tuvieron. Pero detrás del compositor existía un hombre capaz de cometer exactamente los errores que describía. Por eso su historia con Maribel nunca quedó reducida a un simple escándalo de televisión. Con el paso de los años, el rencor perdió fuerza. Maribel habló del pasado sin convertirlo en una guerra eterna, y ambos lograron construir una relación más serena alrededor de Julián. Hubo espacio para la reconciliación humana, para mirar hacia atrás sin vivir permanentemente atrapados en la misma traición. Pero perdonar no significa devolver el tiempo. Una persona puede aceptar unas disculpas y aún así elegir no regresar. Puede dejar de odiar y seguir recordando. Puede cerrar una herida sin fingir que nunca existió. En medio de esa historia quedó también una palabra que terminaría adquiriendo un significado casi perfecto para ellos. Tatuajes. Julián Figueroa contó años después que sus padres habían compartido un tatuaje durante aquella etapa de amor y relacionó ese recuerdo con una de las canciones más emblemáticas de Joan. La imagen resulta inevitable. Un tatuaje puede desvanecerse, deformarse con los años, esconderse debajo de la ropa, pero alguna marca permanece. Lo mismo ocurrió con aquella relación. Maribel continuó su vida, Joan también. Ambos tuvieron que aprender a habitar un mundo en el que ya no eran pareja. Sin embargo, había un hijo, recuerdos, canciones
y una historia pública que jamás podrían eliminarse por completo. Quizá por eso el verdadero castigo de ciertos errores no llega cuando alguien nos abandona. Llega años después, cuando comprendemos perfectamente qué habría sucedido si hubiéramos actuado de otra manera. Johann Sebastian conquistó multitudes y dominó caballos difíciles de controlar. Pero en uno de los momentos más decisivos de su vida, no consiguió dominar sus propios impulsos. Y lo perdió, no porque Maribel dejara de existir, no porque la muerte se la llevara, sino porque algo dentro de aquella relación se quebró por una decisión que llevaba su propia firma. El tiempo permitió que ambos se trataran con mayor paz, pero ninguna reconciliación podía reconstruir exactamente la familia que alguna vez imaginaron. Y cuando Johann comenzó a entender el peso de esas pérdidas, la vida abrió una batalla todavía más oscura. En 1999, apenas unos años después de aquella ruptura, los médicos encontraron un enemigo que no podía expulsarse de casa ni silenciarse apagando un televisor. Estaba dentro de sus huesos. Johann Sebastian acababa de conocer el cáncer, y aquella vez ni siquiera el arrepentimiento podía negociar con él. En 1999, cuando Johann Sebastian todavía podía subir a un escenario con la seguridad de quien parece invencible, llegó una palabra capaz de cambiar el sentido de todo. Cáncer. El diagnóstico afectaba sus huesos, precisamente la estructura que sostenía al hombre que había construido su leyenda sobre un caballo. Johann decidió pelear. No quería convertirse en un enfermo a los ojos del público. Continuó componiendo, grabando y apareciendo frente a multitudes, como si cantar pudiera mantener la enfermedad a distancia. Pero el cáncer no desapareció para siempre. Volvió en 2007, regresó en 2012 y golpeó otra vez en 2014. Las fechas, colocadas una junto a otra, parecen una condena. En 2006 perdió a Trigo. En 2007 el cáncer regresó. En 2010 asesinaron a Juan Sebastián. En 2012 la enfermedad volvió. En 2014 llegó otra recaída. Johann apenas tenía tiempo para levantarse antes de recibir un nuevo golpe, y aún así seguía cantando. Quizá por eso el público tardó en comprender hasta qué punto su cuerpo estaba siendo destruido. Sobre el escenario seguían el sombrero y aquella voz inconfundible. Pero detrás de esa imagen, los tratamientos, el dolor y el desgaste físico debilitaban lentamente al hombre que todos recordaban cabalgando con una fuerza desafiante. Para Johann, montar a caballo nunca había sido únicamente parte del espectáculo. Era su identidad. El jaripeo lo había convertido en una figura imposible de confundir. Entrar a una arena sobre un caballo era su manera de decir que seguía siendo dueño de sí mismo. Entonces, llegó el momento más cruel para un hombre acostumbrado a dominar ese escenario. Su cuerpo dejó de obedecerle. En 2014 anunció que se retiraría de las presentaciones de jaripeo. No significaba abandonar la música, pero sí renunciar a una parte esencial del personaje que había creado. Los tratamientos habían reducido su resistencia. Hubo presentaciones en las que tuvo que permanecer sentado durante gran parte del concierto. Incluso subir unas escaleras podía convertirse en una prueba. La imagen era brutal. El rey del jaripeo seguía teniendo sus canciones, sus caballos y el cariño del público. Pero ya no podía vivir sobre el escenario como antes. Era como un guerrero obligado a mirar su propia espada desde lejos, sabiendo que todavía le pertenecía, pero que levantarla podía destruirlo. Y tal vez ese fue uno de los golpes más silenciosos de la enfermedad. El cáncer no solo atacaba sus huesos, también iba arrancándole, poco a poco, la versión de sí mismo que había construido durante décadas. Sin embargo, Johann se negó a despedirse por completo. Mientras pudiera cantar, todavía existía una forma de resistencia. Cada concierto se volvió un desafío. Ya no importaba si tenía que hacerlo sentado. Frente al público,
Buscaba recuperar por algunas horas al hombre que había sido antes de los hospitales, antes de las recaídas, antes de enterrar a sus hijos. Pero nadie puede negociar eternamente con el cuerpo. Con el paso de los meses, la enfermedad avanzó y su energía comenzó a desaparecer. Joan sabía que aquella batalla era diferente. No podía escribir una canción para borrar un tumor. No podía pedir perdón para reparar un hueso. No podía montar más fuerte para escapar del dolor. Entonces comenzó a hacerse evidente algo que durante años se había negado a aceptar. Incluso los hombres que parecen indestructibles tienen un límite. En julio de 2015, ese límite estaba cada vez más cerca. Joan Sebastián había perdido 2 hijos. Había visto una gran historia de amor romperse por sus propios errores. Había soportado rumores que golpearon su nombre, y ahora estaba perdiendo también la fortaleza física que lo había convertido en símbolo. Pero todavía faltaba la última escena, porque cuando un hombre como Joan Sebastián muere, no desaparece solamente una voz. Quedan propiedades, canciones, derechos, hijos, heridas abiertas y preguntas que nadie supo resolver mientras él estaba vivo. El 13 de julio de 2015, el caballo quedó sin jinete, y lo que ocurrió después demostraría que algunas guerras familiares comienzan justo cuando el patriarca ya no puede intervenir. El 13 de julio de 2015, la lucha terminó. Joan Sebastián murió en su rancho, en Guerrero, después de años enfrentándose al cáncer. Tenía 64 años. Para el público desaparecía una de las voces más reconocibles de la música mexicana. Para su familia, sin embargo, comenzaba un silencio mucho más difícil de ordenar. Durante décadas, Joan había construido algo enorme. No solo canciones y premios, sino propiedades, ranchos, derechos de autor y una obra capaz de seguir produciendo valor después de su muerte. Aquello que en vida representó éxito, se convirtió, tras su partida, en una herencia compleja que obligó a sus descendientes a enfrentarse a abogados y decisiones que ya no podían consultar con él. Los desacuerdos aparecieron. El reparto de bienes, los derechos y la administración de parte de su legado dieron origen a disputas y procedimientos que se prolongaron durante años. Y así surgió una ironía dolorosa. El hombre que había cantado sobre reconciliaciones dejó detrás una familia obligada a discutir sobre aquello que él había acumulado. Los ranchos podían dividirse, las cuentas podían calcularse, los derechos podían negociarse. Lo único imposible de repartir con exactitud eran los recuerdos, y todavía faltaba un golpe que Joan nunca llegaría a presenciar. 8 años después de su muerte, en abril de 2023, Julián Figueroa, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, murió repentinamente a los 27 años. Su partida cerró de manera devastadora uno de los círculos más importantes de esta historia. Julián había nacido del amor entre Joan y Maribel. Había sido el vínculo que sobrevivió a la separación, la infidelidad, el escándalo y el paso del tiempo. Cuando sus padres dejaron de ser pareja, él continuó siendo el punto que los unía como padre y madre, incluso cuando la historia sentimental ya estaba rota. Joan no estaba vivo para despedirse de él, y precisamente por eso la noticia adquirió una dimensión todavía más amarga. El hombre que ya había enterrado a Trigo y a Juan Sebastián jamás supo que otro de sus hijos también moriría joven. Maribel, por su parte, tuvo que enfrentarse a una pérdida que ninguna reconciliación podía volver menos real. Entonces, aquella vieja historia de amor pareció cambiar de significado. Joan y Maribel habían amado, se habían herido, se habían separado y, con los años, habían encontrado una forma más serena de relacionarse. Julián era la prueba de que algo hermoso había sobrevivido al fracaso de la pareja. Después de 2023, incluso esa presencia quedó convertida en memoria. Y allí vuelve una palabra que parece perseguir toda la historia. Tatuajes, porque eso fue Joan Sebastián para muchas personas. Una marca,
Algunas nacieron de sus canciones, otras de sus errores. Algunas fueron dejadas por la muerte, otras por decisiones que ya no podían corregirse. Su vida terminó pareciéndose a las letras que escribía. Un hombre que ama con intensidad, pierde demasiado y comprende tarde que hay cosas que no regresan. 5 Grammy, 7 Latin Grammy y una carrera extraordinaria explican la dimensión del artista, pero no explican por completo al hombre. El hombre fue también aquel joven que eligió una canción antes que un camino seguro, el padre que sufrió pérdidas imposibles, el amante que destruyó una relación por sus decisiones, el enfermo que continuó cantando cuando su cuerpo ya no podía sostener al rey del jaripeo. Johann Sebastian murió en 2015, pero sus contradicciones siguieron respirando después de él. Tal vez por eso su historia todavía conmueve. No pertenece a un héroe perfecto ni a un villano sencillo. Pertenece a un hombre capaz de provocar dolor y al mismo tiempo conocerlo en una profundidad devastadora. Al final quedó un escenario vacío, un caballo sin jinete y una familia marcada por ausencias, pero quedaron también sus canciones. Y algunas canciones sobreviven porque contienen aquello que sus autores nunca pudieron reparar en la vida real. Una despedida, un arrepentimiento y una herida que el tiempo jamás consiguió borrar por completo. Johann Sebastian tuvo fama, premios, caballos y millones de personas cantando sus canciones. Pero nada de eso pudo devolverle a sus hijos, reparar por completo un amor perdido, ni detener la enfermedad. Tal vez esa fue su verdadera condena, descubrir que algunas heridas llegan por culpa del destino, mientras otras nacen de nuestras propias decisiones. El hombre murió, el escenario quedó vacío, pero sus canciones siguen recordándonos que hay dolores que el tiempo no cura, solo nos enseña a cargar con ellos.